Estamos reanudando el curso básico en Ministerio Pastoral y justamente era que iniciemos con la última clase de este curso básico en Ministerio Pastoral, que se llama, como ustedes pueden leer en pantalla, Alternativas del Trabajo Pastoral, Administración Eclesial. ¿Sí? Hemos estado avanzando en este curso. Algunos de ustedes y otros que hoy están conectados han estado presentes durante todo el curso, desde la primera materia que fue interpretación bíblica, la segunda que se trató de consejería pastoral, que la dio nuestro Marcos de Melo con auxilio de algunos otros compañeros. También la tercera clase que compartió nuestro hermano Abraham desde Oberá Misiones, Argentina. Y esta última clase, en esta ocasión, estoy iniciándola, hermanos, con mucho gusto también. Quisiera, antes de continuar, leer una porción de la parte que ustedes conocen muy bien, y después de esta lectura, esta oración con ustedes, como acostumbramos a hacer juntos a una distancia. Dice el capítulo 4, voy a leer el verso 11 al verso 13, la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la creación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Mis hermanos, estamos en esa empresa, en ese emprendimiento que no fue inventado por ninguno de nosotros, que no fue una invención que surge de nuestro corazón o de cualquier otro corazón humano, sino que surge del corazón mismo de Dios. En el corazón de Dios está entre nosotros el propósito de que la iglesia sea el lugar de perfeccionamiento. Y cuando hablamos de perfeccionamiento, como ustedes bien saben, no hablamos en términos de filosofía griega, de algo sin mácula, de algo sin ningún tipo de defecto, sino más bien hablamos de la perfección en términos de cumplir nuestro propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito dado por Dios, la iglesia tiene un propósito, los santos, todos los santos que pertenecen a nuestras comunidades de fe, desde el cono sur hasta el norte del continente, como nos encontramos Américo y yo, hay santos que el Señor quiere perfeccionar y por eso está aquí, entre otras cosas, porque queremos perfeccionarnos, es decir, cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, nos puso en esta iglesia y ayudar a los otros hermanos y hermanas de nuestras comunidades de fe, que asimismo también con ayuda de Dios y el mover de su Espíritu Santo cumplan su propósito. Así es que vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos de Dios este tiempo de mensaje. Oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de volver a coincidir. Señor, es un poco extraño todavía para algunos de nosotros el saber que estamos conectados, aún que nos dividen miles de kilómetros, literalmente. Sin embargo, estamos juntos. Tu espíritu nos une, estás en una misma iglesia, somos de una misma y de una misma iglesia, Señor, a la que tú has llamado a cumplir un propósito muy particular, que es el reino tuyo en esta tierra y hacer vigente, Señor, las buenas nuevas de gran gozo que tú nos has dado a nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, estamos por iniciar la última clase del curso básico en el pastoral que lleva por título Alternativas de Trabajo Pastoral, Administración Eclesial. Y queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo ante cualquier cosa. Que tú seas el que dirija lo que se va a hacer y que este espacio sea un espacio de enriquecimiento compartido y sea un espacio también, como lo ha venido siendo, de encuentro y de reencuentro. Porque aún en la distancia tú nos permites que amigos, es una verdadera bendición, Señor, es un privilegio el sabernos parte del mismo cuerpo y el estar juntos aún en la distancia. Bendícenos a todos, a los que ya están conectados y a los que tal vez más adelante verán. Permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo y aprovecharlo al máximo, Señor. Que tú seas el que dirija todo lo que haga, que tu Espíritu sea el que nos da cada uno de nosotros y que facilite el aprendizaje de todos. Todo lo ponemos en tus manos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a lo que sigue. Lo primero que me gustaría aclarar antes de entrar de lleno a la clase de hoy, y como
parte de las cuestiones previas, que son 4. La primera es, hermanos, es aclararles por qué no está iniciando la clase nuestro hermano Edgar Rindfleisch, mejor conocido como Toto por los hermanos argentinos y uruguayos que lo conocemos. Nuestro hermano Toto estaba asignado para esta última materia, pero por motivos de salud, familiares y de trabajo, se le ha estado complicando mucho integrarse a este proyecto. Recientemente se movió de ciudad, de Buenos Aires a UB nuevamente, y bueno, está en medio de algunos proyectos y también de unas cuestiones de salud que le deben estar disponible para iniciar esta materia. Él lo lamenta mucho y también pues nosotros seguramente, pero he tenido comunicación con él por correo y bueno, está en la disposición de la Cena del Señor a integrarse a algunas clases que se estarán dando. Mientras estoy haciendo cargo de la materia, hermanos, y bueno, he armado ya programa completo que haremos durante 3 meses, durante 13 sesiones, ¿no?, específicamente. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Le repito, eventualmente nuestro hermano Total de nos auxilie con alguna de las que se darán más adelante y algún compañero pastor pudiera ser que nos apoye. La metodología de la clase, como en ocasiones anteriores, daremos 50 minutos aproximadamente de exposición y al final de la clase daremos espacio para la participación, aunque en algunas de las clases, por ejemplo en el próximo miércoles, vamos a intercalar una pequeña exposición y les voy a pedir a ustedes un ejercicio ahí donde se encuentran, compartan por medio de dialogar en torno a esa solicitud. Quiero adelantar de qué se trata para ir pasando conforme va el programa, pero voy a dar algunas pequeñas en la metodología. En el tercer punto, hermanos, en cuestiones previas en cuanto a la evaluación, es que solamente dejaremos un trabajo final. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hablando con algunos de nuestros líderes de Argentina, me comentan que pues ahí gracias a Dios fue de mucha bendición, han sido mucha bendición las clases, como dicen, pero el único detalle que algunos hermanos han comentado es que la carga de trabajo es mucha, ¿no? Contando que, bueno, todos que están en los cursos, las clases, son hermanos que tienen sus trabajos, familias, sus opciones en la iglesia, y bueno, les queda mucha la carga de tareas. Entonces, para evitar que se compliquen por eso, bueno, ya les adelanto de una vez, solamente les pediremos un trabajo final que consiste en lo siguiente, lo vamos repitiendo en las siguientes clases. El trabajo final consiste en hacer un plan de trabajo local de su iglesia local que incluya un presupuesto económico, ¿sí? Más adelante ya, además, ustedes se van a ir dando qué elementos necesitan incluir el plan de trabajo, además del presupuesto económico que ya he comentado. Sí, hermanos, ese es el trabajo y es el único trabajo que vamos a pedir en esta ocasión, ¿sí? La forma de evaluar su participación pues va a ser obviamente con ese trabajo final. Y no, quisiera en ese sentido aclararles y pedir apoyo. Tenemos ya prácticamente las calificaciones de las clases de consejería pastoral y también de interpretación bíblica. El único problema que tengo, por lo menos en el centro, es de que no estoy completamente seguro si todos los que se inscribieron realmente están participando de las clases. Es muy complicado en la distancia estar al tanto de eso. Entonces, bueno, la forma en la que tenemos que confirmar si tomaron el curso obviamente es con sus trabajos finales, sus tareas que se les solicitaron. Entonces, bueno, ayúdenos con eso. Sobre todo con la última clase, que es la clase de predicación, que la compartió Marín. Aún no tenemos los trabajos finales que se les solicitaron. Me parece que tenemos apenas un porcentaje muy inferior y bueno, les pedimos que nos apoyen con eso, mis hermanos, ¿sí? No queremos dejar fuera a nadie y no, algunos hermanos que no tomaron el curso de manera permanente y que no enviaron sus trabajos, igual los queremos tomar en cuenta, pero bueno, ahí vamos a buscar mecanismos para saber los nombres de quiénes participaron, de qué clases, aun y cuando lo hayan hecho de forma no total, aunque no lo hayan hecho así con la forma que requería, pero si han estado participando, no queremos dejar fuera a nadie. Así que bueno, más adelante vamos viendo cómo podemos hacer con eso. Y bueno, finalmente, hermanos, quiero compartirles brevemente el programa de la clase para que vayan viendo qué temas vamos a ir compartiendo. En la clase de hoy, bueno, vamos a ver algunos conceptos generales, la clase de la administración. Y bueno, la próxima clase iniciamos ya con el tema de planeación, que es el primer paso
en cuanto a un proceso activo. En la clase del 3 de abril, del 27 estaremos trabajando con esto de la planeación, que es básico, creo fundamental. Se trata de la administración de la iglesia, y trabajando cuestiones del proceso de la visualización de la iglesia, un diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico. Vamos a hacer una metodología que se llama análisis FODA, que más adelante van a saber de qué se trata. Vamos a ver cómo definir los objetivos, entre otras cosas. El miércoles 20 de abril no tendré clase porque precisamente al otro día, que ustedes saben, es la Cena del Señor. Entonces, bueno, para evitar que la clase se interponga entre sus actividades de preparación para la Cena del Señor, decidimos el 20 de abril no dar la clase para que ustedes tengan el tiempo disponible, y entonces reanudamos el 27 de abril. Después, el 4 de mayo, vamos a trabajar con el de organización. Vamos a ver cuestiones como definiciones, cómo hacer un cronograma. El 11 de mayo ya avanzamos a la acción de la dirección. Vamos a ver también definiciones, la importancia, ¿no?, de la motivación, las opciones en cuanto a la forma de motivar a nuestros hermanos, las reuniones de trabajo, su importancia y cómo llevar a cabo una reunión de trabajo con nuestros líderes. El 18 de mayo veremos el tema del rol, que es el último paso en esta metodología de administración que vamos a compartir. También la importancia de hacer reuniones de trabajo, cómo hacer ajustes y establecer criterios a través de los métodos de control, entre otras cosas. El 25 de mayo veremos cómo dar solución a problemas, y también vamos a dar algunos consejos y cuestiones muy prácticas en cuanto a la toma de decisiones. El 1 de junio hablaremos de los errores en la toma de decisiones y de la ética administrativa. Como cristianos necesitamos, a la hora de tomar decisiones, tener una ética propia de nuestra fe cristiana. El 8 de junio hablaremos de mayordomía, específicamente la mayordomía económica. El 15 de junio de las tareas administrativas en la iglesia, como organización de eventos, entre otras. El 22 de junio veremos la importancia de hacer un presupuesto al propósito de ser iglesia. Veremos ejemplos prácticos y les daremos consejos muy puntuales de cómo hacer un presupuesto. Y finalmente, el 20 de junio, hermanos, la 13ª sesión, pues será una sesión donde compartiremos conclusiones finales y también resolveremos respecto al trabajo final. Sí, mis hermanos, este es el programa. Se los verbalmente, necesitan escrito, también se los vamos a compartir más adelante. Así es que bueno, mientras tanto, vamos a la clase, hermanos, propiamente. Esta es una clase de inicio, eso es que tenemos que dar con algunas cuestiones previas, presentarles el programa, entre otras cosas. Y bueno, vamos a dejar este tiempo que ahora sí en el tema de hoy, que como ya les adelanté, tiene que ver con pues cuestiones de conceptos, ¿no?, y reconocer la importancia de administración. Vamos adelante entonces. Quisiera recordarles, hermanos, para ubicarnos también en el contexto del curso completo, que el objetivo general del curso básico de Ministerio Pastoral es que los líderes de la iglesia conozcan los elementos básicos de atención pastoral de una iglesia. Elaborar planes de trabajo, predican y asesoran bíblica, mostrando interés y compromiso con las personas y la iglesia como institución. Si se dan cuenta, amigos, la parte que nos corresponde, objetivo general, el objetivo del curso completo que hemos estado dando y que con esta clase que iniciamos, terminaría primeramente Dios a finales de junio. Pero el objetivo general da la pauta de que en esta clase específicamente tendremos que abordar, y como se darán cuenta, bueno, lo que nos compete es cuestión de la elaboración de planes de trabajo, y también parece a mí el compromiso con las personas y con la iglesia. Estas dos áreas que se definen en el objetivo general las vamos a trabajar específicamente en este curso. Y bueno, para eso también recordarles que el objetivo específico de este curso de administración eclesial es el siguiente, como pueden leer en la pantalla. Completando este curso, conoce el proceso de planeación y lo aplica elaborando un plan que dé respuesta efectiva a las necesidades de la iglesia, manifestando interés por el bienestar de la iglesia y las personas. ¿Se dan cuenta? Fíjense, es importante entender a qué vamos a ir al final del curso, porque el tema de administración eclesial es una muy vasta. Yo he tenido la oportunidad de dar esta clase en otros foros acá en México,
Bueno, es un tema que da bastante tiempo. Entre los libros consultados, bueno, puede notar que hay un gran espectro de temas que incluyen la administración de la iglesia y que son tantos, pero por cuestiones de tiempo y buen ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, queremos ser muy prácticos, lo más práctico posible. Entonces, nos vamos a limitar a, sobre todo, que conozcan cómo es el proceso de planeación. Por eso, como pudieron escuchar cuando describí rápidamente el tema del curso, vamos a invertir una buena cantidad de sesiones en la cuestión de la planeación, 4 sesiones específicamente, y aplicación de un plan de trabajo, precisamente elaborando un plan de trabajo que de respuesta a las necesidades de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces, sobre todo, nos vamos a enfocar en que ustedes sepan cómo es un proceso de planeación y cómo hacer, por tanto, un plan de trabajo que dé respuesta a las necesidades de nuestras iglesias locales. ¿Sí? Obviamente este plan de trabajo está basado en principios administrativos generales, pero, y esto me parece importante, son principios administrativos que deben de estar acorde a la palabra de Dios. Porque obviamente sabemos que en el ámbito secular pues hay mucha información, hay muchos manuales, muchos libros que abordan el tema de la administración, pero su filosofía, digámoslo así, su ideología es una ideología en general pues que crea a acumulación de bien, al enriquecimiento, al ego profesional. Nosotros somos cristianos y nosotros no tenemos una empresa propiamente y mucho de nuestra intención es generar recursos económicos, enriquecer mucho menos. Nuestros principios pues son principios cristianos pues, basados en la palabra de Dios y que tienen que ver con la administración de una iglesia que se compone por miembros, personas, por hijos e hijas de Dios. Entonces, para nosotros, por ejemplo, una persona nunca será un recurso humano, como se le dice en términos administrativos en el ámbito empresarial. Para nosotros una persona es una creación de Dios o un hijo de Dios. Y eso es algo mucho más importante que un recurso, no son cosas que se usan para cumplir un propósito. Entonces, todo lo que hablaremos en el curso, hermanos, estará previamente socializado, ¿no? Validado en torno a la palabra de Dios. Si bien no es un curso en el que estaremos abordando textos bíblicos en general, sí es un curso que está ya basado por ese filo, ¿no? De que lo que tratamos acá son principios administrativos, tomamos del ámbito secular, porque pues aprendemos mucho del ámbito secular también, no lo podemos negar, no podemos cerrar los oídos, que otros han crecido especialmente en el ámbito de la administración, pero siempre los vamos a tener que filtrar, ¿no? Para que lo que compartimos y lo que hagamos en nuestro trabajo de liderazgo local o distrital o nacional, según sea el caso, sea un liderazgo y un trabajo que obviamente es conforme a la voluntad de Dios. Y mis hermanos, entonces, esa es la intención, ese es el objetivo específico, ¿sí? Nuestro interés es el bienestar de la iglesia y de las. Para eso vamos a lo que es un proceso de planeación y vamos a darlo a través de la realización de un plan. Por eso es que el trabajo final, si se dan cuenta, es precisamente un plan de trabajo. No enfocaremos solamente en eso, porque de otra forma no podríamos abarcar todo lo que implica, ¿no? Realmente la administración eclesial. Ese es el objetivo, hermanos, y esperamos Dios alcanzar. Si lo alcanzamos, realmente yo estoy seguro que será de bendición para nosotros. Bien, hermanos. Pasar a compartirles esta este breve diálogo, ¿no? Este es un ejemplo que me parece que muy pertinente para entender la importancia de la planeación y en general de la administración en el ámbito de la iglesia como en cualquier otro ámbito, ¿no? En el libro Alicia en el País de las Maravillas que escribió el autor Lewis Carroll, el autor estadounidense, hay un diálogo entre Alicia y el gato, en el que Alicia le pregunta al gato ante la duda de qué camino debo tomar, fue la pregunta precisamente, y el gato le responde, eso depende del lugar hacia donde vayas. Y Alicia dice al gato, es que no sé a dónde voy. Y entonces el gato le dice, entonces no importa cuál camino debas tomar, no importa. Si se dan cuenta, este sencillo diálogo deja en claro la importancia de saber hacia dónde vamos. Fíjense que eso es tan fundamental para la vida como lo de la vida de iglesia.
Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos en nuestra vida, difícilmente podremos concretar algo porque ni siquiera sabemos hacia dónde va. Necesitamos tener un plan, un proyecto de vida, un anhelo, un sueño, algo por lo cual vivir. Desde nuestra perspectiva cristiana, nuestros anhelos y sueños deben de estar alineados al proyecto de Dios, a la misión de Dios que la iglesia en lo particular debe de cumplir. El camino, el destino de la iglesia también, por supuesto, debe estar alineado al plan de Dios. Pero en la práctica, mis hermanos, muchas veces nos encontramos con personas, con hermanos en la fe, que cuando se les pregunta, oye, ¿y tú qué plan tienes de tu vida? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Tal vez muchos de ellos no sabrán qué responder, tal vez otros sí. Pero es una pregunta muy importante, hermanos. Precisamente es tan importante porque el saber hacia dónde queremos ir va a determinar el camino que debemos tomar. Y si no sabemos hacia dónde queremos ir, pues entonces no importa qué camino tomemos, porque igual no sabemos a dónde vamos. Y de entrada es importante entonces comprender la importancia de estas tres preguntas que ustedes pueden ver en su pantalla en la parte inferior derecha. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿Dónde estamos? Hacia dónde vamos es definir nuestra visión y misión hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos una visión de futuro? ¿Tenemos una misión concreta que cumplir como comunidad de fe? Pero la siguiente pregunta no nos manda solo hacia el futuro. Esa pregunta ahora nos ubica en nuestro presente. Y la pregunta nos ayuda a entender en qué situación nos encontramos, dónde estamos. Es importante, si ya sabemos a dónde vamos, saber en dónde estamos, saber qué camino, qué acciones emprender. La tercera pregunta nos ubica nuevamente en el citar del presente al futuro, porque una vez que sabemos dónde estamos parados, cuál es la situación en la que nos encontramos, como decía, qué recursos tenemos, qué cosas nos faltan, qué cosas nos sobran, qué cosas necesitamos retar, qué otras no. Una vez que sabemos dónde estamos, entonces podemos determinar cómo lograr llegar al destino que nos hemos fijado. ¿Cómo lograrlo? Es esa tercera pregunta. ¿Cómo lograrlo? ¿Sí, mis hermanos? En ese sentido, agregamos y completamos esas tres preguntas básicas con una siguiente pregunta que nos ayuda a aclarar precisamente este punto. A la primera pregunta, ¿dónde estamos? Debemos agregar una pregunta que es, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Tal vez podríamos tener la intención de que nuestra iglesia, por ejemplo, usando un ejemplo muy descabellado, nuestra iglesia en 5 años va a tener 10,000 miembros, ¿no? Por ejemplo. Esa es nuestro hacia dónde vamos, la respuesta al hacia dónde vamos, por ejemplo. Sí, pues puede sonar muy bien, pero lo primero que habría que preguntarnos después de precisamente es si realmente el lugar en donde estamos, es decir, nuestra realidad, nos da la oportunidad, nos da los medios, los recursos para llegar a esa meta. Porque puede sonar muy bien una visión, puede sonar muy bien la misión que estamos fijando, pero si no tenemos en nuestra realidad los recursos para llegar allá, bueno, entonces estamos simplemente teniendo un sueño irrealizable, estamos tratando de perseguir una utopía, es decir, algo que no es real y que no lo va a hacer. Obviamente, en el hacia dónde vamos, debemos de preguntarnos también qué deseamos lograr. Porque en ese ejemplo había que usaba Sumor, bueno, queremos en 5 años tener 10,000 miembros. Habría que preguntarnos, ¿eso que deseamos lograr está realmente conforme al corazón de Dios? El crecimiento bíblico es lo que Dios quiera de nosotros, sobre todas las cosas. El Señor está preocupado porque su iglesia sea una iglesia que multiplique por 100 su membresía. O sea, ese es
eso es lo que mueve el corazón de Dios para su iglesia. El hacia dónde vamos nos lleva a otras preguntas, ¿no? Porque el que deseamos lograr va a llevar a nuestra convicción de fe y a la comprensión que tenemos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la tercera pregunta, en el cómo llegar, nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el proceso para alcanzarlo? ¿Cuál es el proceso para alcanzarlo? No podemos llegar del punto A al punto Z sin antes pasar por la B, la C, la D, etcétera, por los diferentes escalones, ¿no? Que nos ayudarán a llegar a nuestra meta final. Hay un proceso. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Así lo ha querido Dios y quiero que así sea. Para que podamos crecer en todos los aspectos se necesita un proceso. Es tan sencillo entenderlo como lo es la comprensión de que el sano se mueve también a través de procesos, ¿no? Desde que nacemos, que morimos, iniciamos un proceso de vida en el que vamos creciendo y después de los 45 años, según dicen algunos, vamos decreciendo físicamente, por ejemplo, y terminamos, bueno, con el descanso. La vida implica procesos y el trabajo de la iglesia, la administración de la iglesia también tiene un proceso. Para llegar a la meta establecida necesitamos tener claro esto. ¿Sí, mis hermanos? Así es que traten de retener estas tres preguntas básicas. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo llegar? ¿Sí? Estas tres preguntas van a ser definitorias a la hora de terminar nuestro plan de trabajo en nuestras congregaciones locales. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Quisiera compartirles, hermanos, algunos conceptos de lo que es administración, porque estos conceptos pues, nos van a dar del marco teórico básico. No vamos a meternos mucho en estas cuestiones de terminología. Sí me parece por lo menos importante tener tres conceptos de lo que es la administración. Y el primero tiene que ver con lo siguiente. La administración es lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo propio y ajeno. Es una definición muy general que no tiene que ver con lo particular de la iglesia, pero que nos deja algunos elementos para usarlo en nuestra propia adecuación de lo que es la administración. Es lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo propio y ajeno. ¿Sí? El segundo concepto tiene que ver con lo siguiente. Es una actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación propia y de otros. ¿Sí, hermanos? Es una actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación propia y de otros. Ambos conceptos que están en la pantalla coinciden, son muy parecidos. Y quisiera compartirles uno más, que es el siguiente. Es un proceso que nos ayuda a lograr los objetivos de un grupo social, en este caso la iglesia, mediante adecuada coordinación de todos los miembros de la iglesia y uso eficiente de los recursos. Los recursos, en nuestro caso, van a ser solamente materiales, mis hermanos, ¿no? Nosotros no llamamos recursos humanos, como decía hace un rato, a las personas, ¿no? El uso eficiente de los recursos y la colaboración del esfuerzo propio y de otros, ¿sí? Es el proceso que los objetivos de un grupo, mediante la adecuada coordinación y uso eficiente de los recursos y la colaboración del esfuerzo propio y de otros. Si se dan cuenta en la imagen que viene en la parte baja de la diapositiva, pues está una sencilla gráfica que nos muestra en qué consiste este proceso, ¿no? Está la persona administrando, ¿no?, hacia adelante y bueno, hay ejecuciones normales, evaluaciones y está las comprensiones que se derivan también de las evaluaciones. Todo esto nos lleva a llegar a alcanzar un objetivo. Quisiera en este sentido decirles lo siguiente. Bueno, yo tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de estar trabajando por 2 años en Uruguay y de conocer un poco el contexto de Argentina también, en algunos eventos y algún espacio de capacitación que tuvimos por allá. Y me pude dar cuenta de que hay la noción, no digo que sean todos, pero sí en varios hermanos, de que
los recursos materiales y el ámbito del espiritual están separados. Incluso en la estructura de la iglesia, en la estructura de las iglesias locales, pareciera, en cierto sentido, que está separada parte de lo material de lo espiritual, ¿no? Y hay, según el organigrama, ¿no?, que se lleva a cabo en el sur de América, específicamente en Uruguay y Argentina, una comisión local que se encarga de cuidar y administrar los bienes materiales y un cuerpo pastoral que se encarga de administrar y cuidar, por decirlo, a los miembros, ¿no?, en su vida espiritual. Y pareciera que eso es posible, es decir, que es posible separar las cosas y dejar en claro que son cosas diferentes. Yo, en las oportunidades que tuve de aclarar ese aspecto de comprensión, traté de hacerlo y lo sigo haciendo, porque desde mi comprensión no es posible separar lo espiritual de lo material. Como no es posible separar el ser humano en lo espiritual y en lo material. O sea, yo, Israel Delgado, o Rogelio Rapp, o Omar Pitsky, o de los que estamos conectados, no podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida material. Somos seres íntegros, integrales. Lo que somos, lo somos en donde estamos y a cualquier hora. No podemos decir que en un momento de nuestra vida o en un tiempo determinado de nuestro día nos dedicamos solo a lo espiritual y en otro nos dedicamos solo a lo material, como si eso fuese posible. Siempre que estamos leyendo la Biblia, orando, ayunando, está involucrado todo nuestro ser, no solamente nuestro ámbito espiritual, sino todos somos. Siempre que estamos trabajando en cualquier tipo de trabajo, sea secular o de la iglesia, siempre que estamos comiendo algo tan material, tan carnal, por decirlo, siempre que estamos disfrutando tiempo de descanso, viendo un partido de fútbol o alguna otra cosa de ocio que nos parezca gratificante, estamos no solamente en el ámbito material, estamos en todo lo que implica nuestra vida, está involucrada toda nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Al igual que es así en cuanto a la integridad humana de la persona, asimismo es en la iglesia, hermano. No se puede separar lo material espiritual. Todo está junto y todo se tiene que administrar, por decirlo de alguna forma. ¿Entendí esto? No podemos separar las cosas. Todo está pegado. Incluso algo tan material, tan carnal como el dinero, ¿no?, parte de lo que en la iglesia se tiene que administrar, es parte de lo espiritual. Que las ofrendas y los diezmos llegan a las arcas de la iglesia es porque la fe que surge de la vida espiritual, los hermanos de nuestra iglesia, llevan a nuestros hermanos a ser tocados en su corazón y compartir de lo que Dios les da. El número de sus donaciones, la cantidad de sus ofrendas, sus diezmos, es directamente proporcional a la calidad de su vida espiritual también. No se puede separar. Todo está mezclado, ¿no?, inseparable. Entonces, a mí me parece muy importante entender esto, al entender también el concepto de lo que es la administración, porque cuando hablamos de un proceso que nos ayuda a lograr objetivos de un grupo social, vuelvo a repetir, ¿verdad?, ante una adecuada coordinación, uso eficiente de los recursos materiales, y que se llega a eso por la colaboración de todos, cuando hablamos, hermanos, no hablamos solo del ámbito material, hablamos de todo lo que implica la vida. Cuando hablamos de objetivos, no hablamos de objetivos económicos solamente, hablamos de objetivos en general, que están completamente ligados a todo lo que implica la vida de la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando hablamos de administración eclesial, hablamos, hermanos, de administración de la iglesia en lo que la iglesia implica. En la iglesia no solamente se administran los dineros y los bienes materiales, en la iglesia se administra todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos tiene que ver con un propósito particular que Dios nos dio. ¿Sí, mis hermanos? No puedo decir, bueno, la administración de los recursos económicos tienen ese propósito y la administración, los dones espirituales tienen otro propósito, como pudieran tener propósitos diferentes, ¿no, hermanos? Tanto los bienes económicos como bienes espirituales, por decirlo de alguna forma, deben de tener un mismo objetivo porque son parte de la iglesia y no se pueden separar. Aunque lo queramos hacer, es imposible separarlo. Cada vez que en la iglesia, por ejemplo, tomamos una decisión de
comprar terreno, de construir un salón de niños, de cambiar el mobiliario. Estas decisiones que parecen tan mundanas, hermanos, en realidad son también espirituales, porque ese salón de niños tiene un propósito espiritual. Ese nuevo mobiliario que se quiere adquirir tiene un propósito espiritual, que es para que los hermanos estén más cómodos o más a gusto en los cultos. El terreno que piensa comprar tiene un propósito particular, es el de que en ese lugar se construya una nueva casa de oración, un nuevo espacio para compartir con los pobres. No lo sé. Las decisiones que tomamos en la iglesia están o deben de estar alineadas, integradas a los propósitos de Dios y entendiendo que son la misma cosa. ¿Sí, hermanos? Entonces, pareciera que esta clase de administración eclesial pues no es tan relevante, ¿no? Para algunos. Incluso, bueno, ustedes lo saben bien, en el ámbito de nuestra iglesia se le ha dado más importancia a lo espiritual, entre comillas, que a la administración, por ejemplo. Porque pareciera que la administración es algo material que pues sí es importante, pero no tanto. En realidad es tan importante como lo otro, porque sencillamente no se puede separar. La forma en la que la iglesia administre lo que tiene, y lo que tiene no solamente es un templo, si es que tiene templo, o cierta cadena en el banco, si es que tiene algún ahorro, lo que tiene es personas, hermanos y hermanas fe que tienen dones, tienen talentos, tienen además cualidades muy buenas, que tienen habilidades adquiridas que son de mucha bendición para la iglesia y lo pueden ser aún más. Y todo eso que la iglesia tiene que estar usado de tal manera que la iglesia cumpla su propósito. Porque a veces el problema es que la iglesia no tenga recursos. Es que la iglesia no sabe administrar esos recursos de tal manera que estén recursos formados, alineados a los propósitos de Dios para que lleven a cabo la obra que Dios nos encomendó. Todo lo que tenemos como iglesia, recursos como en las zonas, que son múltiples y más incluso los recursos, por supuesto, deben de ser administrados. Porque dependiendo de la administración que le demos, pues obviamente van a ser también los resultados que obtendremos. Muchas veces tenemos excelentes ideas, excelentes iniciativas, pero nos falta la concreción. Uno de los males de nuestra iglesia, y por lo que yo he visto, hermanos, es un mal que no solamente se da en México, que es el puesto que conozco más, sino también en otros países, por lo menos en el ámbito de nuestro continente, es que tenemos muy buenas ideas, muy buenas comprensiones bíblicas, muy buenos conceptos teológicos, pero nos falta concretar, hermano. Nos falta ir en lo que hemos avanzado y en lo que no. Por eso es que muchas veces proyectos que suenan muy bien y que realmente son muy buenos, no sabemos ni siquiera cumplieron o no. No aplicamos una metodología administrativa que nos ayude a determinar si el plan o proyecto realmente funciona. Y cambiamos de planes y proyectos pensando que el problema son los planes y proyectos. Y en realidad el problema no han sido nunca, me parece a mí, o por lo menos en la historia que yo conozco de la iglesia, los planes y proyectos, porque en general han sido buenos. El problema es la ejecución. Somos malos para planes y proyectos. De repente estamos en un país como México o como Argentina, como Uruguay, trabajamos un plan, suena muy bien, que lo vamos todos, que le queremos poner todas las ganas y lo estamos haciendo, pero pasa un año, pasan 2 años y pareciera que no funcionó el plan. En realidad ni siquiera sabemos si funcionó o no, pero no pusimos a lo que se llama en términos administrativos señaladores, ¿no? O parámetros de medición, ¿no? En temas claros, que nos indican, ¿no? Indicadores también se le llama en términos administrativos, indicadores que nos digan si realmente esos objetivos que nos pusimos se llevaron a cabo o no, o en qué porcentaje se llevaron a cabo o no. Ni siquiera sabemos eso. Entonces, de ahí la importancia, hermanos, de invertir nuestro tiempo en un tema como este. Porque los planes espirituales que tienen que ver con el de Dios, hermano, en el mundo a través de su iglesia, se deben medir. No para vanagloriarnos o sentir que nosotros estamos haciendo las cosas, siempre va a ser primero, sino para saber en qué hemos fallado, en qué no lo hemos hecho y saber qué ustedes podemos hacer para ahora sí ir con ese plan. Sí, entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué el pastor o el líder de la iglesia deben administrar?
Bueno, yo creo que ya me adelanté un poco con los comentarios que hice hace un momento, ¿verdad? Pero, hermanos, es muy importante la administración de la iglesia. Es bien importante. Puede haber líderes que son excelentes predicadores, son muy buenos en cuanto a su calidez humana con los hermanos, muy amorosos con los hermanos y que atienden necesidades espirituales y de acompañamiento de la iglesia. Pero si es líder o autor, no administrar los recursos y las personas que tiene a su cargo para que cumplan su propósito, difícilmente va a haber incluido, digámoslo así, o por lo menos avances al desarrollo de su iglesia. ¿Sí? O sea, hay veces que los líderes, los pastores nos limitamos la mente a sobrellevar la iglesia, a mantener la iglesia, lo cual no está mal, pero la iglesia tiene un propósito, hermanos, y debe tener definido una visión y una misión. Y cuando la iglesia tiene eso y tiene los elementos para llevarlo a cabo, esa iglesia va a crecer. Solamente refiero a lo espiritual, a su santidad, también incluso a nuestro propósito, a lo numérico y a lo económico. Cuando una iglesia tiene una razón, tiene motivación para el trabajo. Así es que es muy importante la administración. Quisiera ir cerrando lo que a mí me corresponde en esta clase, que como decía es una clase inicial, ¿verdad? Entonces este esquema que va a estar trabajando durante una buena parte de la clase administración, y es precisamente este proceso. Administrar, en este caso la iglesia, ¿verdad? Empezamos con el recuadro superior. Si se dan cuenta, la planeación es lo primero, ¿sí? Y en la respondemos a las preguntas, ¿qué se quiere hacer y qué se va a hacer? ¿Sí, mis hermanos? Hay que planear en primer lugar, ¿sí? Hay que planear. En segundo lugar, nos encontramos con organización. ¿Cómo se va a usar los recursos? Que hay que organizar y coordinar a las personas que están formando parte de nuestra congregación para poder hacer. Es decir, ¿cómo se va a hacer? Bueno, ahí entra la organización. La dirección en consiste, ver que se haga. En esta etapa del proceso administrativo que vamos a compartir, de lo que se trata es precisamente de coordinar a todos los elementos que están formando parte de nuestro proyecto que se haga. Y finalmente, el control. El control, hermanos, la palabra que se oye un tanto chocante para nuestra cocción, ¿verdad? Para nuestro ámbito cristiano, no se trata de controlar en términos de manipulación, que muchas veces así se ha usado esta palabra. El control tiene que ver más bien con la evaluación. Por eso es que la pregunta que se responde cuando hablamos de control es, ¿cómo se ha hecho? Bueno, teníamos esta meta específica, objetivo específico, ¿verdad? Diseñamos un plan de acción y en el plan de acción incluimos estrategias, después vamos describiendo todos esos conceptos que estoy adelantando. Esas estrategias como dardos, ¿no? Con flechas que apuntan a esa meta específica o objetivo. Una vez que ejecutamos las estrategias, debemos de evaluar si realmente esas estrategias, esas flechas, los dardos, llegaron a su cometido, llegaron a su meta específica. Eso es control. ¿Cómo se ha hecho? Y el control, por supuesto, que nos ayuda a saber si lo que no se ha hecho bien, por qué no se hizo bien, y entonces buscar la forma de remediarlo, de corregirlo, para que a la próxima la estrategia tal vez cambie, si es que la otra no funcionó, o en alguna de las áreas del desarrollo de esa estrategia, ver cuál fue el eslabón débil en el que fallamos para, obviamente, cambiarlo o corregirlo. Sí, mis hermanos, entonces, repito, el proceso administrativo que vamos a compartir, no digo que sea el único, pero sí es el que vamos a usar, que me parece muy sencillo, muy práctico para lo que queremos hacer, es este inicio por la planeación, después vamos a la organización, después a la dirección y al control. Es decir, iniciamos respondiendo a preguntas, ¿qué se quiere hacer y qué se va a hacer? Para poder seguir con la pregunta, ¿cómo se va a hacer? Responder a esa pregunta, la dirección, ver qué será y terminamos con el control respondiendo a la pregunta, ¿cómo se ha hecho? ¿Sí, hermanos? Todo esto obviamente implica esfuerzo humano, como pueden ver en la flecha horizontal. El esfuerzo humano, obviamente que es importante, pero como ustedes pueden ver también, hermanos, ese esfuerzo humano no está, sino que está acompañado de
de la intervención divina. El Señor, nuestro Dios, siempre, ¿verdad?, que nuestros planes están completamente identificados con el de Dios. Siempre que nuestra intención es movida por el corazón de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces Él interviene y une su fuerza, mucho mayor que la nuestra, a nuestras fuerzas. Y entonces esto hace que podamos llegar a cumplir con los objetivos que hemos trazado. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, en términos iniciales y muy generales, eso es lo que vamos a trabajar. Ese esquema que ustedes ahora tienen en la pantalla, repito, es el que vamos a estar mencionando en varias ocasiones, porque es el marco estructural, ¿no?, del método de administración que vamos a compartir para enseñarles a hacer un plan de trabajo. ¿Sí, mis hermanos? En la próxima clase, si Dios nos permite, iniciamos con la descripción y los pormenores del primer aspecto de la administración, que es la planeación. ¿Sí? La planeación. Muy bien, hermanos. Pues con esto termina mi parte. Quisiera dar oportunidad a ustedes, si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, con toda confianza, es ese espacio para que lo hagan. Y bueno, estoy al chat para recibir sus preguntas o comentarios. ¿Sí están? ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Por un momento pensé que me había desconectado y no me había dado cuenta, pero bueno que están ahí. Bueno, espero si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto. Estamos ya sobre tiempo, bueno, empezamos un poco retrasados por algún detalle técnico que les comentaba al principio, pero ya estamos por concluir bien. En lo que hacen alguna pregunta o comentario, bueno, le agradezco mucho también a la presencia de nuestros hermanos de Maciá, a Tato, que supongo que está también bien acompañado. Y bueno, me alegra que puedas estar con nosotros. Hermana Dina Otto también, ¿verdad? Nuestra hermana Clara Inés Palacios desde Colombia, que también ya está conectada hace rato y ya está hablando de esta clase. Ok, Omar, déjame ver si entiendo tu comentario. Omar dice que ha podido ver en Argentina es que el compromiso con la iglesia es... ¿Te refieres a miembros de la iglesia? ¿A que los miembros de la iglesia tienen un muy bajo con la iglesia? Ya. Uh-huh. Ok. Sí, bueno, mira, bueno que consciente de eso. Eso lo vamos a ver en la planeación. Vamos a hacer enlace, y clases si Dios un ejercicio de análisis FODA. El análisis FODA es una metodología muy sencilla, ¿no?, en la que se trata de dar son las oportunidades, los desafíos, entre otros aspectos que es importante saber del entorno y de nuestra iglesia en este caso. Una de las cosas que yo he visto, y no en Argentina, es que sí está más compromiso con el Señor. Es cierto lo que adelante también, hay una cantidad de hermanos nuestros, ¿verdad?, en realidad no son tan comprometidos con el proyecto de Dios, también que han entendido así formación, ser del cristiano es más costumbre, ¿verdad?, de ir los sábados como bien, y nada más, eso fuera lo único que el Señor... Es cierto, es parte de lo que hay que analizar antes del trabajo, ¿no? Por eso antes de empezar a soñar, no, vamos a hacer esto, eso en 15, ver en dónde estamos parados. Y una de las cosas que debemos ser conscientes es que en qué de compromiso de creación, que todo eso arraigo, la denominación, la institución, los aspectos.
Entonces, todo eso, obviamente podemos diseñar un plan que nos ayude a crecer y obviamente ese aspecto. Y qué bueno que consideres. Vamos a ver en el proceso, eso del curso con el Señor, ¿no? Tú podrías poner tal vez un plan de trabajo para que los de tu congregación estén en 80% comprometidos con el proyecto de Dios de la iglesia. ¿Cómo vamos a, qué indicadores vamos para poder, después de un año, ver si tu plan funcionó? Estrategias que realmente fueron efectivas. Las estrategias pueden ser desde presiones, a retiro de iglesia, un seminario, en cosas. Hay parámetros de medición. Un parámetro de medición para saber el compromiso es la asistencia muy básico. También, por ejemplo, la cantidad de ofrendas que recauden. Un indicador que nos dice realmente el compromiso de los ha crecido o no ha crecido. Otros indicadores que pueden, ¿sí? Entonces, la idea es trabajemos con lo real, ¿no? Concreto. Y para eso va a ayudar precisamente esta clase también para detectar desde nuestra realidad qué necesitamos hacer, ¿sí? Bueno, de cierto, no sé si escribiste la pregunta antes de que hiciera esos comentarios. De ejemplo, para medir el compromiso de la iglesia, los indicadores más bajos son los diezmos, ¿no? Y la asistencia. Esos son parámetros. No solamente hay parámetros. Si queremos medir el compromiso de la iglesia, no solamente en cuanto a asistencia sabatina ni a los ingresos, hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, qué número de miembros de la iglesia están activos en algún ministerio local, por ejemplo. Eso es otro muy importante. Tienes 70, por ejemplo. 70, 10. Bueno, ese es un indicador. 70% de los que están comprometidos al aspecto. Esos 50 diezman, solamente hay 10 que están involucrados en algún nivel de la iglesia. Aquí hay ministerio, bueno, puede ser dirección de culto, predicación, que son los básicos, el ministerio de la música, también puede ser algún grupo familiar, algún programa evangelístico que se esté desarrollando, cuidado la atención de los de la iglesia, ¿no? De educación cristiana, entre otros que hay. Dependiendo del número de que están involucrados con algún ministerio, es un metro, es un indicador para ver qué porcentaje de los miembros de tu iglesia están comprometidos. Y como eso, hay otros que vamos a ir tal vez mencionando como dijimos sobre la marcha. Bien. Daniel pregunta, ¿qué parámetros aspectos debemos considerar para responder dónde está? Ok. Bueno, lo vamos a ver en próxima clase, Daniel, pero te adelanto que precisamente de los parámetros que debemos considerar es parámetros tanto que son amenazas, en el análisis vamos a analizar específicamente las amenazas externas a la iglesia. Esos parámetros considerarlos, ¿dónde está? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un plan de trabajo para una iglesia en Uruguay que una iglesia en Argentina. No es lo mismo hacer un trabajo para una iglesia en Uruguay, en la donde tú estás en Monterrey, que para una iglesia como la de Yum, que es una ciudad rural pequeña. No es lo mismo, porque el entorno iglesia influye adentro de la iglesia. Lo queramos o no, influye. De modo de vida, que en una ciudad más acelerado que en actividades de la sociedad afectan hacia adentro de la iglesia. Ese es un parámetro, por ejemplo, o mejor dicho, parámetros que hay que considerar. Los externos, los internos, desde, por ejemplo, el nivel socioeconómico promedio de la congregación hasta las edades de edad promedio de los de nuestra congregación. Si tu iglesia es de personas mayoría de ancianos, en su mayoría, bueno, eso es un tema a considerar. Viendo la edad por congregación, es proyecto que puede ser. Esos parámetros responden a la pregunta de estamos. También el parámetro es precisamente, por ejemplo, el tiempo que lleva la iglesia de ser iglesia. No es lo mismo un plan para una iglesia que lleva 100 años, ¿no?, de existencia, más o menos como la iglesia de Jung. Yo fui pastor que por ahí anda cerca de los 100 años, a una iglesia muy joven, o la Montevideo, que lleva apenas, si no me equivoco, 4 años como grupo, ¿no?, como misión. No es, hay que considerar eso, esos parámetros van a responder a esa pregunta. ¿Dónde está? Repito, te lo vamos a ir desglosando con detenimiento. Bien, pues vamos, me parece ya sobre la hora. Edgar Pastuña de Ecuador también, me alegra mucho recibir sus saludos y todavía sí está conectado. Recibo sus saludos y los devuelvo, que el Señor le bendiga mucho. Saludos hasta la mitad del mundo. No, pues cerramos hermanos. Damos gracias a Dios
Y yo doy gracias a ustedes por su presencia y por su atención también. También veo aquí ya conectada a nuestra Arlet de Colombia, que mandamos un afecto a nuestros colombianos. Verlos conectados y recordar, ¿no?, el partido también colombiano. Es todo, es la primera de la clase alternativa del trabajo pastoral en situación eclesial. Esperamos en Dios que sigamos adelante. Sí, el proyecto de justicia es un proyecto, hemos visto en el Facebook, me mucho verlos, hermano, lo que están haciendo, gracias por sus vidas. Y espero que les sirva también, hermano, que pues hoy es un proyecto muy bonito, porque requiere de toda la inversión, recursos que se tienen al alcance. Tato hace un comentario, quiero responder antes de desconectarnos. El año pasado tuve... ay, perdón, Tato, que como que palabras entiendo. Bueno, entiendo que un curso sobre gestión y equipo de trabajo. Ok, bien, Tato. Qué bueno, nos va a ayudar mucho y deportes van a ser de mucha ayuda. Bueno, un abrazo hasta luego y saludos a tu esposa. Tato, bueno, con el internet ahí en Argentina, desgraciadamente, pero bueno, Alma, con mucho gusto. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Recuerden invitar a los hermanos que estuvieron, que nos saquen la próxima clase. Están a tiempo todavía en intercurso, estamos recién entrando. Y bueno, para ponernos al día. Recuerden también que las clases se graban y que hoy en unas horas o más tardar ya van a estar en YouTube en línea para que las puedan descargar o las puedan ver por internet a los hermanos que no pudieron quedarse en vivo. Pasen la voz, hermanos, para que haya hermanos que se beneficien